Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy esta fiesta que le llamamos la Cátedra de San Pedro. De San Pedro celebramos varias fiestas. Una es el martirio, y esa es la fiesta de San Pedro y San Pablo. Y es simplemente la fiesta de su entrada en el cielo, de su martirio, de su muerte. Y mientras que hoy celebramos lo que llamamos la Cátedra de San Pedro. La cátedra es la enseñanza. Toda esta fiesta viene también de una tradición muy antigua, donde se creía que se conservaba en Roma lo que era la silla, o sea, la cátedra desde donde enseñaba San Pedro. De hecho, cuando se rehace la basílica y se hace la nueva basílica, y el Bernini hace aquella cátedra de San Pedro justo en el fondo de la iglesia, de San Pedro en el Vaticano, donde está justo debajo de la gloria del Bernini, allí aparece esta cátedra enorme, y dentro, escondida desde inicios del siglo XVII, aparece una silla que era la que la tradición popular decía que había sido desde donde había predicado San Pedro. Después los historiadores dirán que es una silla, sí que era papal, pero regalada por Carlos el Calvo, y no sería tan antigua, ni mucho menos regalada al Papa. Sí que tiene más de 1000 años, pero no es tan antigua como de ser de San Pedro. Pero es el signo, desde la cátedra enseña el Papa, que tiene esa función de enseñar en nombre de Cristo y de enseñar a Cristo. Y que tiene una misión fundamental, ser aquel que de alguna forma está en el centro de la fe en nombre de Cristo. La fe, el centro de la fe no es el Papa, es Cristo. Pero el Papa tiene una función específica dada por Cristo para mantener la fe y para que la Iglesia sea fiel a Cristo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, el poder del infierno no la derrotará. La Iglesia tiene esta seguridad de que continuará hasta el final de los tiempos, pero eso no quiere decir que la barca de Pedro no tenga muchas tempestades, y esto ya sale en el mismo Nuevo Testamento. Pedro, justo después de decir esto, parece que Pedro ya sea quién sabe qué: te daré las llaves del reino, lo que ates en la tierra, lo que desates. Y justo después de todo esto viene ya la primera traición. Jesús anuncia su pasión, su muerte y su resurrección, y Pedro ya le va a reñir diciendo que eso no puede ser. Ponte detrás, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Bueno, después será Pedro el que traicione a Jesús por debilidad, pero negará a Jesús 3 veces. El que me niegue, yo lo negaré en el reino de los cielos, llegará a decir Jesús.
aunque Jesús le perdona de todo corazón cuando se arrepiente, faltaría más. Después, sí, lo hará pastor universal. Allí, Pedro, ¿me amas más que estos? Pastorea mis ovejas. Padre Pedro, perdón, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas, otra vez, 3 veces. Signo de que lo hace pastor supremo de toda la Iglesia. En nombre de Cristo, el Pedro es, y como sucesor los papas, el pastor supremo. Quiere decir que entonces, como piensan algunos, no puede pecar y no puede equivocarse en nada. No, no quiere decir nada de eso. El Papa se puede equivocar en todo, menos cuando habla ex cátedra. Cuando habla ex cátedra sabemos que eso es dogma de fe. Y ahí no se puede equivocar. En todo lo demás, esperemos que no se equivoque, pero se puede equivocar como cualquier otro. En su forma de hacer se puede equivocar, claro que se puede equivocar, como Pedro se equivocó. Pedro, siendo Papa, ya en Hechos de los Apóstoles, simula, hace ver que no está con los paganos porque tiene miedo a los, respetos humanos hacia los judíos más duros. Y Pedro tendrá que reñirle públicamente, Pablo tendrá que reñirle públicamente y Pedro tendrá que aceptar esa corrección porque era justa, porque lo hacía mal Pedro. Entonces Pedro, todo lo que haga Pedro lo hace bien. No, sale ya en Hechos de los Apóstoles, que cuando ha de ser corregido se le corrige. Pero eso no quiere decir que no sea la cabeza visible de la Iglesia. La cabeza real es Cristo, la cabeza visible es Pedro y en su sucesor el Papa. ¿Que se puede equivocar el Papa siempre que no hable ex cátedra? Claro que sí. ¿Que se equivoca? Seguro, como nos equivocamos todos en muchas cosas. Nadie lo ha hecho todo bien, ni los grandes papas. Los grandes quiere decir los que tienen el título de grande, o algunos que no lo han llegado a tener, pero casi, como Juan Pablo II, seguro que se equivocaron en algunas cosas, mínimas, pero se equivocaron. Seguro que en tantas decisiones que han de tomar, muchas no tienen toda la información para tomar las decisiones de la forma más justa y se pueden equivocar, como nos equivocamos todos. Y yo el primero, nos equivocamos y mucho. Pero no quiere decir que no sea el Papa, no quiere decir que no sea el sucesor de Pedro, no quiere decir que aunque a veces hay cosas que a uno le gusten más o le gusten menos, el Papa es el Papa y se le debe ese fiel respeto, aunque a veces hayan cosas que a uno le gusten, decimos más y a otros menos. Pero en la enseñanza infalible, en lo que es ex cátedra, la cátedra de Pedro, lo que habla en nombre de Cristo, imponiendo la autoridad de Cristo, eso es hablar ex cátedra cuando se da un dogma de fe. Entonces ahí sí que es infalible. Esto lo enseñaba muy bien el Concilio Vaticano I y eso es de fe. Es la cátedra de Pedro. Cuando habla ex cátedra, o sea, dando la última palabra sobre un tema importantísimo de la fe o de la moral, pero dándole ese carácter de haber consultado a la Iglesia y al Espíritu Santo, y se da aquello del Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Eso es de Dios y es como si Dios hablara. Pero que hay que decir también que los dogmas son pocos. Este Papa no ha hecho ninguno. Juan Pablo II solo hizo medio dogma, que no llegó a ser dogma, pero era medio dogma, que es aquel que dijo claramente: la Iglesia no tiene autoridad para ordenar a las mujeres, y es cuestión que queda zanjada para siempre. Eso no es un dogma porque no usó la fórmula dogmática, pero lo quiso dejar como si fuese un dogma, con lo cual es medio dogma. No lo es del todo, pero casi. Solo en el siglo XX un solo dogma, y en el siglo XIX un solo dogma, y los dos sobre María. Los dogmas marianos, importantísimos, pero solo esos. En lo demás,
continúa todo lo que es la catequesis y la enseñanza de la Iglesia de siempre, con matices que enseñarán los papas, pero que la doctrina es la de siempre, basada en el Evangelio, en Cristo, que nos enseña con sus palabras y con sus hechos, y que vamos viendo día a día todas las misas, en todo el Evangelio, y que llegarán hasta que nosotros vivamos la fe y después de esta vida seamos juzgados por la palabra de Dios que se nos enseña.